este vídeo os voy a hablar del bilingüismo en las personas con síndrome de Down. Aunque me encantaría decir que existen multitud de estudios sobre el bilingüismo en personas con síndrome de Down, no puedo decirlo. La realidad es que hay pocos estudios, pero sin embargo obtienen más o menos las mismas conclusiones. ¿Por qué es interesante el bilingüismo hoy en día? Porque vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde idiomas como el inglés están a la orden del día. Además, no son pocas las familias que tienen que emigrar a otros países con idiomas distintos, por no hablar de la cantidad de idiomas que manejamos dentro de España. Ante esta perspectiva, ¿es recomendable que tu hijo con síndrome de Down aprenda ambos idiomas cuando se encuentra expuesto a los dos? Vamos a verlo. Primero vamos a recordar un poco así por encima cómo es el lenguaje de un niño o de una niña con síndrome de Down. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es muy heterogéneo, que hay mucha diferencia individual entre un niño y otro. No obstante, podemos encontrar algunos elementos típicos. Por ejemplo, suelen tener muchos problemas para articular bien las palabras, para organizar el vocabulario, hasta incluir y utilizar bien los artículos, los morfemas de género y número, decir el pájaro en lugar de la pájaro, por ejemplo. También les cuesta comprender frases complejas, pero ya digo que esto es la generalidad y que en realidad hay mucha variabilidad entre un niño y otro. Ahora vamos a hablar sobre el bilingüismo en las personas con síndrome de Down. Jan Rondal nos habla de personas que hablan hasta 2 y 3 idiomas si los escuchan desde su nacimiento. El grado en el que dominan cada uno de estos idiomas va a depender de nuevo de cada persona, de las características de cada persona. Luego tenemos a María José Rabazo de la Universidad de Extremadura, que nos presenta el caso de una chica de 23 años con síndrome de Down que era trilingüe en italiano, inglés y francés. Tenía un dominio muy bueno en el italiano, que era su lengua materna, pero no obstante era capaz de seguir programas de televisión y conversaciones telefónicas en inglés. En 1996, Gold y Groove estudiaron el caso de unas gemelas monocigóticas con síndrome de Down que vivían en el Reino Unido. Estas gemelas eran hijas de padres sordos que se comunicaban con ellas en lengua de signos, con lo cual las gemelas crecieron en un ambiente bilingüe en inglés y en lengua de signos. Aunque les costaba construir frases correctas en ambas lenguas, distinguían perfectamente en qué entornos tenían que utilizar cada una. Además, había componentes comunes en las que ambas gemelas iban desarrollando su lenguaje, como por ejemplo el vocabulario, que aumentaba tanto en lengua de signos como en inglés. Sue Buckley, una investigadora de Estados Unidos, dice haber conocido a bastantes personas con síndrome de Down bilingües y trilingües fruto del entorno familiar o de mantener el contacto con familiares que viven en otros países. Ella decía que algunas de ellas incluso eran capaces de leer y escribir en esos idiomas. Edgin y sus colaboradores en 2011 midieron los efectos del bilingüismo en distintas personas con síndrome de Down. Para ello tuvieron en cuenta variables como el sexo, la inteligencia y el nivel socioeconómico. Después midieron su habilidad en la lengua mayoritaria, tanto en memoria como en función ejecutiva, y no os lo podéis creer, pero no encontraron diferencias con los niños monolingües. Pero ¿qué pasa con los niños bilingües con síndrome de Down que además se encuentran dentro del espectro del autismo? Porque debemos recordar que entre un 5 y un 37% de niños con síndrome de Down pueden estar dentro de este espectro. Entonces sería muy interesante saber si el bilingüismo es también adecuado para estos niños y niñas. Para ello, las investigadoras Rebecca Ward e Amy Sanudaki decidieron comprobarlo estudiando a 4 niños que vivían en un entorno donde se hablaba tanto inglés como galés. El estudio es muy interesante y es un poco extenso, así que os lo voy a resumir. No encontraron diferencias entre niños monolingües con síndrome de Down pertenecientes al espectro del autismo y niños bilingües con síndrome de Down pertenecientes al espectro del autismo. Y no solo eso, sino que vieron que eran capaces de aprender ambos idiomas. Incluso aseguraron que esa inmersión lingüística en ambos idiomas potencia el aprendizaje de sus habilidades lingüísticas y comunicativas. Además, las investigadoras recomiendan, eso sí, valorar a cada niño de manera individual, teniendo en cuenta todas sus características, pero no rechazar, en base a mitos e ideas preconcebidas, un entorno bilingüe. ¿Por qué? Porque nos seguimos encontrando con mitos del estilo de si queréis que vuestro hijo no salga perjudicado, es mejor que le habléis en una sola lengua,
o es mejor que aprenda bien una sola lengua en lugar de que se distraiga con otra lengua. Detrás de este mito no hay más que una idea errada de cómo funciona el cerebro, porque presupone que cada lengua ocupa un espacio determinado en el cerebro. ¿Qué pasaría entonces si aprendemos una segunda lengua? Que le estaríamos restando espacio a la primera lengua, a esa lengua principal. Este consejo suele causar bastante inquietud entre las familias porque renunciar a una lengua implica renunciar a una parte emocional y cultural muy importante. Además, es posible que algunas de estas familias no dominen la lengua mayoritaria, con lo cual añadimos una dificultad extra a esa renuncia. La logopeda e investigadora Elizabeth Beard en 2005 quiso investigar este hecho. Entonces, investigó a un grupo de niños con síndrome de Down monolingües, a otro grupo de niños con síndrome de Down bilingües, a un grupo de niños sin síndrome de Down monolingües y a un grupo de niños sin síndrome de Down bilingües, que encontró que los grupos de niños con síndrome de Down efectivamente tenían problemas en el lenguaje, pero vio que ambos grupos, tanto los bilingües como los no bilingües, eran capaces de defenderse perfectamente en su lengua sin encontrar diferencias al respecto. Es decir, encontró que los niños con síndrome de Down bilingües utilizaban tan bien como los niños con síndrome de Down monolingües el lenguaje de la mayoría, que en este caso era el inglés. Eso sí, para que el niño crezca en un ambiente bilingüe equilibrado, es recomendable que cada persona le hable siempre el mismo idioma. Es decir, si la madre le habla en español y el padre le habla en alemán, lo recomendable es que se mantengan esos roles. Además, no es recomendable exigirle al niño que hable en un determinado idioma. También es interesante saber que esa segunda lengua puede comenzarse a aprender tanto en casa como en el colegio, siempre y cuando la otra lengua se siga reforzando también. ¿Qué problemas podemos encontrar en los niños con síndrome de Down bilingües? No hay bastantes estudios, sí se sabe que hay dificultades tanto en un idioma como en otro, igual que lo hay en niños monolingües. Sin embargo, podemos predecir, gracias a las dificultades en una lengua, las posibles dificultades que puedan encontrar en la otra y así anticiparnos y preparar un aprendizaje más adaptado a cada persona. También sería interesante que el apoyo lingüístico, como por ejemplo la lectura, se le dé en el idioma principal de la familia, la comunidad y la escuela. Concluyendo, podemos ver que el aprendizaje de una segunda lengua no es un lastre y que considerarlo como tal puede ser un error. Además, muchas veces esa segunda lengua le supone un estímulo adicional. Por lo tanto, vetar una segunda lengua a priori es un error. No obstante, hay que mirar bien las diferencias individuales. Por último, os dejo una cita de la maestra Elisa Guerra que me parece que resume fenomenal todo este vídeo. No deberíamos de promover un entorno disminuido o mediocre para los niños con necesidades educativas especiales con tal de no abrumarlos o presionarlos. Mayores oportunidades y estímulos en un ambiente cálido, feliz y respetuoso es precisamente lo que necesitan para alcanzar su potencial. Bien, ya terminamos el vídeo de hoy. Sabéis que podéis encontrar toda la bibliografía referida a los estudios que he citado hoy en este vídeo en mihijonohabla.com y podéis seguirme en mis redes sociales @mihijonohabla, así como en la página web mihijonohabla.com. Nos vemos, hasta la próxima.